Buen día, estudiantes. Continuando con el contenido de la asignatura de Desarrollo Gerencial, que antes era Administración 2, según el cambio en el plan de estudio de la carrera de Administración de Empresas, continuaremos trabajando el contenido que corresponde al capítulo número 12 del libro de Robbins, hablando del diseño organizacional a la medida. Este capítulo en particular es sumamente interesante porque nos trae un poco los conceptos de la administración de lo que están pasando justo ahora por la pandemia del COVID-19. Y nos damos cuenta de que efectivamente esto que era una conceptualización, que en algunos casos los expertos lo llaman como algo que iba a pasar en el transcurso de los próximos 3 a 4, 5 años máximo, ocurrió en el lapsus de 6 meses y que nos tuvimos que ajustar respecto a estas líneas de diseño organizacional a la medida, los cambios y lo que nosotros pues vamos llamando como la nueva normalidad, que realmente ya no es la nueva normalidad, sino que es la normalidad, es decir, lo que ya sabemos que va a pasar y que va a continuar ocurriendo. Bien, ¿qué vamos a ver en esto? Bueno, uno, ¿cuáles son los diseños organizacionales contemporáneos que hemos tenido que ajustarnos a ellos? La constitución de las organizaciones y algunos temas respecto al diseño organizacional, un poco parecido a lo que vimos en el capítulo anterior sobre las estructuras organizacionales, pero aquí vamos a ver un poco cómo poder ir adaptando eso. Entonces, voy a llevar esta línea de conceptualización de los términos hacia la aplicación práctica de lo que estamos viviendo, a fin de que podamos ir ajustando el contenido de los temas a los aspectos de la realidad. Bien, los diseños organizacionales contemporáneos. Vamos a empezar por dos de estos. Uno, que es la estructura de equipos, y dos, la estructura matricial. La estructura de equipos. La estructura de equipos es la en la que la totalidad de la organización está constituida por grupos o equipos de trabajo. En esta estructura de equipos, las organizaciones lo que hacen es que crean diferentes grupos, ya no es una línea organizacional por departamentos o solo por funciones, sino que lo que se busca es que estén interdisciplinariamente el equipo de producción, el equipo de planeación, el equipo de finanzas, es decir, y que cada uno de ellos funciona. Funciona un poquito más para empresas de tecnología, empresas de innovación, empresas farmacéuticas, por ejemplo, el equipo de la vacuna, la farmacéutica tal tenía el equipo de la vacuna tal. Entonces, esta estructura de equipo funciona de esa forma. Mucho más a organizaciones no tradicionales, es decir, un banco, una cooperativa, una ferretería, una tienda por departamento, sino más orientadas a empresas de tecnología, empresas de robótica, que vamos a ver un poquito de esa parte. La estructura matricial. En la estructura matricial es una estructura organizacional que asigna especialistas provenientes de distintas áreas funcionales a trabajar en uno o varios proyectos determinados. Esta multidisciplinariedad de las áreas tiene, por ejemplo, una empresa de tecnología que crea un teléfono celular, tiene el modelo tal y tal, pero necesitamos un financista, un ingeniero de tal cosa, un experto en tal o cual, que requiera ciertas habilidades para que pueda aportar al diseño y desarrollo de productos. Así que en la estructura matricial, vamos a ver un poquito más adelante un poquito el ejemplo, pero en esa estructura matricial específicamente lo que se trabaja es eso. Bien, estas organizaciones, bueno, ¿qué son? La estructura de equipos, la ventaja es que los empleados tienen mayor participación y están empoderados, y la reducción de las barreras porque los grupos son pequeños. Entonces la toma de decisiones es ágil. La desventaja es que no existe una cadena de mando clara, es decir, como todos son responsables, la presión del desempeño recae en los equipos. Y en la estructura matricial y de proyectos, esto asigna a especialistas de distintas áreas, como les había comentado,
Y los empleados trabajan continuamente en diferentes iniciativas. Una vez que un proyecto ha concluido, los empleados se ocupan del siguiente. Que pueden estar paralelamente trabajando. Algunas ventajas: el diseño fluido, flexible, se puede responder bien a los cambios del entorno, se caracteriza por la toma de decisiones más expedita. La desventaja, pues asignar el personal a los distintos proyectos resulta complejo y pueden presentarse conflictos interpersonales o relacionados con la tarea. ¿Por qué? Porque existe una sobrecarga. Entonces, es decir, es una empresa que produce vehículos. Empezamos con el vehículo 2020 e inmediatamente empezamos a trabajar en qué modificaciones vamos a hacer para el 2021. O si vamos a hacer algún tipo de alianza estratégica con y para, entonces tenemos esa condición. En la estructura de proyectos es en la que los empleados trabajan continuamente en distintos proyectos. Es parecida a lo que es la estructura matricial. Y la organización sin límites es la organización cuyo diseño no está determinado ni acotado por los límites horizontales, verticales o externos que impone una estructura definida, es decir, por la departamentalización tradicional. La organización sin límites es aquella que no tiene un departamento A, un departamento B, de la zona tal, de la zona tal. Es una organización completamente abierta y que todas las personas hacen según sus ideas y sus visiones. Pueden funcionar no completamente porque siempre se necesita, una vez que las empresas van creciendo, una cierta estructura orgánica para poder controlar, pero se deja a la libertad. Aquí en la parte de esta organización sin límites o estos diseños organizacionales, los vemos más orientados a la forma de liderazgo y de la administración, porque en la práctica siempre es necesario establecer ciertas condiciones. Eso es lo que yo he visto. Entonces, es una estructura que la organización sin límites no tiene límite, ¿verdad? Utiliza sobre todo organización del tipo virtuales o en red. Por eso les decía, pueden ser muchas empresas de tecnología, empresas de diseño de aplicaciones que requieren como de cierta libertad para poder fomentar la creatividad de sus colaboradores. La ventaja pues es muy flexible y sensible al entorno, ya que se adapta rápidamente y aprovecha el talento sin importar dónde se encuentre la persona, siempre y cuando pues tenga un acceso a una conexión virtual. La desventaja, pues lo que les comentaba, falta de control y dificultades de comunicación, porque mucho corresponde a las emociones y al momento de lo que se encuentre ocurriendo en la organización y en el entorno. Dentro de otros diseños organizacionales está la organización virtual. La organización que tiene un grupo de trabajadores, de empleados pequeños, de tiempo completo y especialistas externos contratados de forma temporal en función de las exigencias de un proyecto en desarrollo. Entonces, la organización virtual es como trabajos profesionales, servicios profesionales o servicios de consultoría que puede requerir una organización para complementar la ejecución de un trabajo o de un proyecto. Es decir, cada persona trabaja desde su propio espacio y de una forma virtual se va desarrollando. Entonces, si vemos esta organización virtual, es la que estamos entrando ya a trabajar en ella. Esta organización virtual permite a las personas tener esa independencia del trabajo. En nuestro país, nuestra legislación, el Código del Trabajo, considera el trabajo por hora o servicio por contrato. Sí está tipificado en nuestra legislación y así es como lo maneja. Entonces, en Honduras se maneja así y se firma un contrato donde se especifican las condiciones. Ocurre una forma similar en algunos otros países. Entonces, esto es la organización virtual y que hemos tenido que ir adaptándonos todos debido a las condiciones y a las restricciones por la pandemia del COVID-19 y por los manuales de bioseguridad y guías de apoyo a fin de poder reducir el contagio por la sobreexposición de la cantidad de personas en los espacios de trabajo. Entonces, como les había comentado, ya este tipo de organización o diseños de trabajo ya se habían estado trabajando. Sin embargo, la pandemia los hizo pues que se volvieran más y 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 más necesarios. La organización en redes. La organización en redes que utiliza a sus propios empleados para realizar
algunas actividades laborales, así como redes de proveedores externos capaces de suministrarle otros componentes necesarios para sus productos o sus procesos. Mucho se aplica aquí, por ejemplo, organizaciones que han cerrado sus propios departamentos de mantenimiento, departamentos de recursos humanos, departamentos de limpieza, de seguridad. Entonces, subcontratan a sus propios empleados o alguna línea de proveedores para que puedan complementar aquellos productos y servicios que puedan ser necesarios para la organización, pero que no sean la razón en sí misma de la organización. Es decir, si yo me dedico a producir pasta, por ejemplo, y no tengo interés en estar gastando en el mantenimiento de las máquinas, porque eso representa un mayor costo para mí, la carga, la búsqueda de repuestos, la búsqueda de materiales, del mantenimiento. Entonces lo que hago es voy y busco a un proveedor y ese proveedor pues puede ser mi gerente de mantenimiento y que él se encargue de buscar todo y solo me pase la factura. Entonces puede ocurrir de esa forma. Hay varias organizaciones que trabajan de esa manera en Honduras y algunas otras pues al final terminan siendo grandes empresas, pasar de ser solo proveedor a ser pequeñas, ya medianas empresas para esto. Y la organización que aprende es la que se ha desarrollado las capacidades de aprendizaje, adaptación y cambios continuos. Es aquella organización que siempre está buscando agregar contenido, agregar información. Como les repito, estos diseños organizacionales no son necesariamente estructuras orgánicas, es decir, por puestos, por productos, como lo vimos en el capítulo anterior, sino formas de trabajar de las empresas que pueden crearse dentro de ellas mismas y que si yo puedo poner, por ejemplo, a mi proveedor de mantenimiento en mi estructura organizacional, lo pondría con línea punteada como un espacio, como un proveedor de apoyo, pero que se mantiene dentro de mi empresa. Dentro de estos diseños organizacionales contemporáneos, por ejemplo, la organización que aprende es importante porque el aprendizaje es compartido en todas las áreas y es una fuente de ventaja competitiva sustentable. La desventaja es que los empleados podrían mostrarse reacios a compartir el conocimiento por medio a perder su poder, ya que como yo tengo que compartir la información con otros por ser una organización tan abierta, puede existir el temor de los colaboradores a que la información pues se la roben. Este es un ejemplo de la organización matricial. Si ustedes recuerdan, habíamos hablado que la organización material son grupos multidisciplinarios de áreas que ayudan a poder desarrollar un producto o un servicio. Entonces, el producto ABC, entonces hay un grupo de investigación y desarrollo, de marketing, de servicio al cliente, de tal manera que la interdisciplinariedad de las áreas ayuda a complementar el desarrollo de los diferentes productos y simplemente lo que hacen es aportar cada uno según su área de experiencia. Dentro de esta misma estructuras organizacionales, recuerden que la organización es la separación de las actividades del trabajo. La colaboración interna, el equipo interfuncional, equipos de trabajo conformados por individuos provenientes de varias especialidades funcionales. Y la fuerza de tarea o comité ad hoc, que son grupos o comisiones de trabajo temporales, simplemente para poder resolver un asunto o una situación. El ejemplo más claro, pues en el Congreso de la República de Honduras, la comisión ad hoc que supervisa el presupuesto, la comisión ad hoc que supervisa la propuesta de tal y tal. Entonces, esas son ese tipo de comisiones ad hoc o fuerza de tarea. Solo para algo y luego deberían desaparecer. Y dentro de esto, entonces, ventajas y desventajas del trabajo colaborativo. Uno, pues ayuda a los aspectos de la comunicación, mayor innovación en la producción, mayor capacidad de abordar los problemas, información y mejores prácticas compartidas. La desventaja, pues, posibles conflictos interpersonales entre los departamentos y las personas, los cambios en los objetivos y la incertidumbre del ser humano y la logística en la coordinación de las actividades. Dentro de esta línea de la estructura de organización interna, podemos ver diferentes tipos de prácticas. Una es las comunidades de práctica. Las comunidades de práctica son grupos de personas que comparten un interés, un conjunto de problemas o la pasión por un tema determinado.
cuyos integrantes incrementan su conocimiento y pericia en el mismo, interactuando con regularidad. Las comunidades de práctica son espacios donde yo comparto ideas, comparto experiencias y me permite a mí poder aprender de otros y desarrollarme. Esas comunidades de práctica se desarrollan dentro de la empresa, pero necesitan el respaldo de la dirección y establecer expectativas claras. ¿Por qué nos reunimos? Contar con un entorno que atraiga a las personas y les haga querer regresar para obtener asesoría, conversar y compartir conocimientos. También ayuda a alentar la realización de reuniones regulares entre los integrantes de comunidad, ya sea de forma presencial u online. Establecer una comunicación constante entre los miembros de la comunidad, enfocarse en problemas reales y en temas importantes para la organización y tener supervisión gerencial y una clara asignación de responsabilidades. Estas comunidades de práctica son espacios dentro de la empresa donde intercambiamos algo más que solamente trabajo, es decir, ideas, conocimientos o un espacio para conversar, pero tiene que tener ese enfoque asociado a la parte profesional. La colaboración externa. Dentro de la innovación, dentro de esta misma de colaboración externa, uno de los puntos interesantes es la innovación. Cuando nosotros hablamos del concepto de innovación, muchas veces pensamos que es que yo me inventé el nuevo chip electrónico que sirve. No. La innovación abierta es la apertura a la búsqueda de nuevas ideas más allá de los límites de la organización y disposición para permitir que las innovaciones se transfieran fácilmente entre el interior y el exterior. Entonces, ¿qué es la innovación? La innovación es la transformación de una idea, de un proceso o de una forma de hacer las cosas. La forma en cómo yo hago las cosas y esa particularidad que yo utilizo, eso es mi innovación, porque estoy agregando algo nuevo y algo diferente. Esta disposición para permitir que las innovaciones se transfieran es que yo como organización, yo como gerencia, permito que se desarrolle la innovación, es decir, que se busquen nuevas formas, nuevos procesos, nuevos sistemas y que la organización tenga la capacidad de adaptarse. Dentro de estas líneas de colaboración externa se encuentran las sociedades estratégicas. Estas son relaciones de colaboración entre dos o más empresas que se juntan precisamente para poder desarrollar una acción en particular. Entonces es esta marca de vehículos que lanzó un cambio, una innovación, una transformación, junto con otra empresa que produce llantas, y allí hicimos una sociedad estratégica para lanzar el modelo tal y tal, que sirve para tal y que trae tales cambios. Es decir, entonces, esas son las sociedades estratégicas que se juntan y se combinan sus recursos y sus capacidades para cumplir algún objetivo comercial. Entonces, por ejemplo, una marca de celular que se une con una aplicación o una marca de computadora que se une con algún procesador, algún distribuidor o algún creador de algún componente. Entonces, eso es sumamente importante. Las ventajas y desventajas de la innovación abierta. Uno, pues la ventaja es que permite que los clientes tengan lo que siempre han querido, capacidad de opinar. La permite que las organizaciones respondan a problemas complejos, alimentan las relaciones internas y externas, devuelven al mercado su papel preponderante y proporcionan una manera para enfrentar los crecientes costos e incertidumbre inherentes al desarrollo de productos. ¿Qué pasa con la innovación abierta? Uno de los puntos que no les había mencionado es que ahora con las redes sociales, una organización abierta dice que entra y sale, ¿verdad? Así que desde el momento en que la organización existe, debe tener una página en una red social y alimentarla y estar al pendiente. Porque si yo escribo y hay una página en Facebook y quiero preguntar si un café vende chocolate, en un lugar venden chocolate y no me contestan, seguramente no voy a ir, aunque tenga intención de ir a conocerlo. O pregunto si tienen una disposición de tal o cual producto, más ahora con las restricciones por la pandemia, la movilidad, la cantidad de personas que tienen que existir en los establecimientos. Yo envío un mensaje por una red social y hago una pregunta.
O pregunto, ¿qué cuesta esto? Bueno, una de las cosas es entender que usted puede decir, puede comunicarse, ¿a qué número puedo llamar? Y ahí sale el número, ¿verdad? ¿Cuándo se cierra la convocatoria? Y ahí está. Entonces, ese es uno de los puntos, un poquito de paciencia, y siempre tiene que existir ese manejo con respecto a las redes sociales y la respuesta que se le da al público de interés. También aceptar las críticas de los clientes que las van a publicar ahí, o fotografías incluso que pueden publicar. Entonces, la innovación abierta también tiene que estar preparada para esto. Ahora, con la parte de la pandemia y la virtualización de los procesos, esto nos ha cambiado. Entonces, como les decía, procesos que debieron haberse desarrollado en 3 a 5 años, se desarrollaron en un lapso de 6 a 9 meses. Y eso fue así, y eso es algo que se está conversando a nivel mundial respecto a los temas de innovación, tecnología, la parte de empresarialidad y emprendimiento, de cómo la pandemia aceleró tantos procesos y todos tuvimos que tirarnos, y esa línea de virtualización era algo que ya se estaba manejando. Sin embargo, no se veía que pudiera acelerarse tanto, pero aquí estamos. Y eso es la innovación abierta, es decir, tener dentro de mi forma de manejar la organización esa flexibilidad a adaptarme. Y eso es una de las desventajas, implica retos culturales. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a, y como no estamos acostumbrados a, tenemos que aprender. Por ejemplo, algunos estudiantes me dicen, licenciada, pero es que yo no puedo estar en la clase todos los días, es que la clase es virtual, pero se requiere de una disciplina de parte del estudiante y de parte mía también de establecer un horario de trabajo. Y que dentro de ese horario de trabajo, es decir, es que, por ejemplo, matriculan una clase a las 2 de la tarde, esa clase, pero resulta que están en su horario de trabajo, es decir, si estuviéramos de forma presencial, no pudieran cursar la clase porque están en su horario de trabajo. Así que este tipo de innovaciones permite poder tener acceso. Sin embargo, si yo hago una sesión y requiero que estén ahí, es que no puedo porque estoy en mi horario de trabajo, pero es el horario de la clase. Entonces tenemos que entender ese cambio. Y entonces algunos estudiantes dicen, es que me cuesta. Incluso yo puedo decir, es que a mí también me cuesta. Entonces, crear una disciplina, ¿y por qué? Porque es un reto cultural, es algo que está arraigado en la forma de trabajar y en la manera como nos han enseñado. Así que demanda mayor flexibilidad y se requiere la implementación de importantes cambios en la forma de controlar y compartir el conocimiento, que es lo que yo acabo de comentarles. El esquema de trabajo flexible. En los esquemas de trabajo flexible, bueno, está el trabajo a distancia y la semana laboral comprimida, que es lo que estamos viviendo justo ahora. Estos se veían como conceptos teóricos, pero ya no lo son. Uno, el trabajo a distancia, el esquema laboral en que los empleados trabajan desde casa, pero están vinculados con la oficina a través de sus computadores. Entonces, yo entro a la plataforma de la universidad a través del correo electrónico y a través de otras 2 plataformas que nosotros tenemos de comunicación, y que yo debo estar ahí, o sea, yo estoy conectada. Y existen otras formas de trabajar, otras formas de hacer las cosas. Y este trabajo a distancia es lo que ahora estamos haciendo en la mayoría de los países. ¿Qué les quiero comentar acá? Por ejemplo, en Alemania, la semana pasada, ellos emitieron una nueva ley sobre el trabajo, el teletrabajo, el trabajo desde casa, el trabajo remoto. En esta nueva ley se empiezan a estipular como ciertas regulaciones de cómo debería desarrollarse en Alemania estas semanas de trabajo flexible. Uno, ¿por qué? Porque no quieren que las empresas dejen su operatividad, pero también está el esquema de que las personas no deberían estar moviendo. Entonces, cuanto menos movilidad haya, menor riesgo de contagio hay. Entonces, es una combinación. Así que en Alemania el Congreso está emitiendo eso. En nuestro país hubieron algunos cambios. Entonces dijeron, bueno, vamos a admitir la ley del uso de la firma electrónica. Entonces yo voy a un lugar, firmo de manera electrónica o envío un documento y yo estoy certificando de que eso es mi firma, de que yo estoy haciendo. Entonces todo eso es parte de la flexibilidad del trabajo. Yo estoy diciendo la forma en que se van a hacer.
Existen diferentes plataformas que se están utilizando, que se verifica, ¿verdad?, la conexión de la persona y el cumplimiento de los horarios. Entonces se requiere de mucha disciplina, pero como les dije hace un momento, es decir, esto era algo que ya se veía venir, solo que no lo esperábamos en estos 6 meses, lo esperábamos para el 2024 por lo menos, pero estamos en el 2021. Y en cuestión de 6 meses en el 2020, lo hicimos. Otro de los puntos es en el trabajo a la distancia. Ya voy a retomar el tema con otro concepto que está ahí. Semana temporal comprimida. En este concepto es el esquema laboral de que solo se deben trabajar las horas diarias necesarias. De hecho, algunos países europeos, igual en Alemania, incluso en algunas empresas en Estados Unidos, en Japón también, se había empezado a colocar porque era exagerada la cantidad de horas de trabajo que hacían las personas. Pero se hablaba de que la semana laboral comprimida debería ser de 6 horas o las horas necesarias. ¿Cuál es uno de los problemas? Uno de los problemas son las redes sociales. Entonces, las redes sociales no me permiten a mí poder avanzar en el trabajo si estoy conectada. Es decir, si no estoy usando la red social como parte de mi herramienta de trabajo, la red social se constituye en un atraso para el desarrollo de mi trabajo. Eso es uno de los puntos que tenemos que tener muy en cuenta. Así que la semana laboral comprimida es un esquema laboral en que los empleados trabajan más horas diarias, pero menos días a la semana. Uno es el trabajo de 4x4 en nuestro país, que son 12 horas. Y en algunos otros casos es al revés, que se trabajan menos horas de trabajo para poder cumplirlo. Este es otro de los puntos, el trabajo compartido. El trabajo compartido, Quito, se puede relacionar con la semana laboral comprimida, pero el trabajo compartido es cuando 2 personas comparten un mismo puesto de trabajo. Es decir, por la mañana llega una persona, por la tarde llega otra persona. Eso es un poco lo que el empleo por hora que nosotros tenemos acá. Entonces solo se trabajan X cantidad de horas en un solo espacio y luego llegan otras X cantidad de horas en otro espacio. Así que esa práctica consiste en tener 2 o más personas ocupando el mismo puesto de trabajo de tiempo completo. Entonces, aquí puede existir esa combinación. Y la flexibilidad de horarios. La flexibilidad de horarios es que se pide que los empleados trabajen un número específico de horas por semana, pero se les da la libertad dentro de ciertos límites de elegir cómo distribuirlas. Que eso, igual, lo que les comentaba en algunos empleos por hora, más que todo en la parte de los call centers, que ustedes tienen más conocimiento que yo en esa parte, de cómo modifican los horarios de trabajo y los van acomodando según las necesidades que pueda tener la persona, ¿verdad? Y no de una forma rígida que puede existir en la empresa tradicional de nuestro país, donde se le puede estar diciendo a la persona, no, de A B a C. ¿Cuál? En estos casos sí se flexibiliza, ¿verdad? Yo entro a las 10, salgo a las 5, o yo entro a las 7, pero salgo a la 1 porque en la tarde me voy a estudiar. O entro a las 5 o entro a las 6 de la mañana. Yo recuerdo que habían estudiantes un tiempo antes que nos decían, no, los estudiantes que estudian por la tarde normalmente no trabajan, o los estudiantes que estudian por la mañana normalmente son estudiantes que no trabajan, entonces tienen tiempo, entonces hay que dejarles mucha tarea y todo eso. Entonces yo empecé a conversar con algunos estudiantes que daban clase precisamente a esta hora, a las 2 de la tarde, y ocurría precisamente eso. La llegada de este tipo de empresas a Honduras, los call centers, cambió la forma en cómo nosotros veíamos el empleo. Entonces, es el estudiante que entra a las 7 de la mañana, sale a la 1 de la tarde de su turno, y a las 2, a la 1:30, se va para la universidad. Perfectamente a las 2 está recibiendo su clase. Entonces, ese cambio nosotros tenemos que flexibilizarlo y adaptarnos a él. Yo recuerdo, bueno, para cerrarles el comentario, entendimos de que definitivamente no necesariamente el estudiante que va solo por la mañana es un estudiante que no trabaja. Es decir, hay estudiantes que entran a sus trabajos precisamente por la flexibilización o los cambios en los horarios de trabajo, que entran a trabajar a las 10, 11 de la mañana. Entonces deciden llevar algunas clases temprano por la mañana. Entonces eso nos obligó a hacer algunos cambios en la forma en cómo se generaba el diseño de los horarios. Algunos, ¿verdad? Hemos avanzado
Poquito, pero hemos avanzado. Y eso ha ocurrido con las organizaciones. Entonces, ¿por qué les hago este comentario? Porque el cambio en la organización cambia la forma de trabajo a nivel de la sociedad. Y la universidad, pues, es parte de la sociedad. Cambia la forma de trabajo del transporte, cambia la forma de trabajo de lo que está pasando. Entonces, ahora, la pandemia nos ha transformado todavía más. Porque ha movido la forma en cómo nosotros vamos desarrollando nuestros trabajos. Uno de los puntos que tenemos que ver aquí es este concepto de la fuerza laboral contingente. Los trabajadores temporales, independientes o bajo contrato eventual cuyo empleo depende de demanda de servicios. Que es lo que yo les había comentado, que en nuestro país se le llama servicios por contrato, que es lo que en nuestro país así se llama, empleo por contrato. Es decir, yo trabajo para una organización y me llaman Ruth, usted va a desarrollar este trabajo y esto es lo que le vamos a pagar y esto es lo que queremos que haga y esto dura de enero a febrero y el 10 de marzo me tiene que entregar todo. Y así tiene que ser. Así que esos son empleos temporales o simplemente ocurren por llamado o por la necesidad que puede existir dentro de la organización. Dentro de los desafíos actuales de los diseños de la organización, recuerden que la organización es la distribución del trabajo y que se le asigna a cada persona. Y uno de estos puntos es que ese diseño organizacional es el gerente que tiene que ir marcando. No es la estructura organizacional por funciones, por productos, por segmentos, por zonas geográficas, no. Eso es la estructura organizacional como tal. Dentro de esta parte, cuando nosotros hablamos de los diseños de la organización, es la forma en cómo la organización trabaja y esto es dictado por la gerencia, por la cabeza, por las juntas directivas. Ok, se los he recalcado precisamente porque quiero que entendamos eso. Es la forma en cómo yo hago que trabaje mi empresa. La vinculación permanente de los empleados, los equipos portátiles de cómputo y las tecnologías de la información han proporcionado a las organizaciones y empleados mecanismos para permanecer vinculados y ser más productivos. Por ejemplo, el correo electrónico en el teléfono, en la tablet y en la computadora. Las bases de datos, es decir, existen plataformas colaborativas. De hecho, cuando yo trabajo ciertos proyectos, yo utilizo una plataforma colaborativa con el equipo y la misma información que tengo yo la tienen ellos. Por ejemplo, el trabajo de la nube. En algunos casos, las bases de datos un poquito más guardadas, como el intranet o los espacios corporativos, videoconferencias, y ahora que estamos todavía más virtual, tenemos algunas otras herramientas, como el Zoom, el Meet, el Skype, que siempre ha existido, que por cierto es genial para trabajos y proyectos de procesos. Nosotros que usamos Teams en la universidad, el Zoom, que es el que normalmente se popularizó un poquito más, pero existen muchísimas otras herramientas. Incluso yo que estoy dejándoles esta herramienta, se las dejo disponible para que quede pública en una red virtual, mundial, abierta, para que cada uno de ustedes en diferentes tiempos pueda tomarlo. Entonces, este uso de medios electrónicos, de aparatos de tecnología y de tecnologías de la información y la comunicación, es una herramienta que más ahora que antes tiene que estar normada dentro de las empresas. Entonces, yo como gerente debo empezar a trabajar y pensar de qué manera puedo organizar mejor el trabajo de mis colaboradores usando estas herramientas y con la pandemia tratar de resguardar la salud de aquellos, es decir, aquellos que sí puedo trabajar virtual, pero algunos otros es imposible que se puedan hacer de esa manera, ¿verdad? Hay que mover a la persona. Pero la tecnología también me tiene que ayudar a esto. Ya no tengo tanto aforo de personas dentro del restaurante porque lo recibo los pedidos mediante una aplicación. Incluso tengo que empezar a evolucionar respecto a la parte de los contactos de pago y todo eso. Todo es parte de la organización, todo es parte que la empresa se amplíe. Yo, por ejemplo, hice el año, hace unos, hice una compra con un estudiante para unos materiales de construcción. Entonces, la familia de la muchacha pues se dedican a esto. Entonces, la muchacha me mandó los diseños, yo los elegí,
le hice una transferencia y todavía no habíamos entrado a eso y de repente llegó el camión a mi casa y me lo entregaron. Y yo en ningún momento fui a la ferretería. Y eso fue hace un par de años. Y ahora todavía más. Es decir, me lo mandan por WhatsApp y todo eso es parte de la organización. Yo tengo que tomar a mis trabajadores y enseñarles a utilizar todas esas herramientas para mi propio bien y para el bien de ellos. Así que uno de los grandes desafíos de los diseños organizacionales es el manejo de los problemas estructurales. Uno, el diseñar y modificar la estructura es probable que los gerentes necesiten pensar en las implicaciones culturales, perdón, de ciertos elementos de diseño. ¿Qué es lo que yo les acabo de comentar? Tengo que cambiar la forma de trabajar y tomar a todos mis trabajadores y explicarles, ok, antes no le hacíamos caso al teléfono, porque usted antes llamaba a ciertos lugares, a ciertos restaurantes y nadie le contestaba nunca. O escribía a una red social y preguntaba, ¿tienen café con leche? Ahora inmediatamente alguien debe responderle. Entonces, esa modificación en la estructura, esos cambios en el manejo y esa necesidad de la virtualización es parte, eso ya se quedó. O sea, eso ya no es que cuando todos estemos vacunados, Dios nos lo permita, se va a modificar. No, eso ya se quedó. Y va a existir la necesidad, pero por supuesto, existirá alguna resistencia de algunas personas o de algunas líneas culturales. Cuando nosotros hablamos de la cultura, estamos hablando de aquellos aspectos que están arraigados, que son las creencias, los ritos, los mitos, que es lo que yo pienso es que tiene que ser así. Por ejemplo, yo sé que si yo hago un pedido a domicilio, me van a hacer un cobro adicional por el producto. Entonces yo hablaba con una persona y le decía, no le convendrá a usted hacer envíos a domicilio de estos productos que eran productos para animales, ¿verdad? Concentrado, comida de perro, comida de caballo y todo eso. Y me dice, sí, me dijeron, pero yo le dije, yo le puedo mandar el producto, pero me tiene que pagar la gasolina del envío, ¿verdad? Porque yo se lo puedo mandar a dejar, pero es un gasto para mí. Porque en muchos casos es la utilidad si la empresa absorbe el envío. Entonces los clientes le dijeron, no, si me van a cobrar extra, mejor lo voy a traer yo. Entonces ella dice, no me convenía, Ruth, hacer eso, porque la que iba a terminar perdiendo iba a ser yo, y se me iban a mal acostumbrar, y eso necesitaba yo otra logística. Entonces, ella pudo haberlo hecho, pero los mismos clientes bloquearon eso en ese producto, en esa zona geográfica. No necesariamente si algo no funcionó en una zona geográfica, no significa que no va a funcionar en otra. Ojo con eso. Entonces, cuando nosotros hacemos esos cambios en el manejo de la organización y en la asignación del trabajo, también es importante la formalización de cómo se hacen las cosas. Entonces, ahora yo tengo que tener un proceso diseñado. Vamos a ver, ok, necesito levantar un pedido, tener un formato, generar una factura electrónica, generar una forma. Eso es otro nivel de actividades, otro nivel de habilidades. ¿Qué quiere decir? Que con la pandemia, todas aquellas personas que se dedicaban al uso, manejo de redes sociales, diseños, por ejemplo, de menús electrónicos, me puede mandar el menú y le mandan un link. Y en el link ahí mira usted el menú. Por ejemplo, yo tuve una experiencia que yo hice un pedido a un lugar que regularmente pedía comida, ese día tenía ese antojo, y escribo, me contestaron 45 minutos después. Y pregunto, ¿me pueden mandar tal cosa? Y me dijeron, me tiene que esperar, no me dijeron nada más. Y después de media hora me dijeron, sí, se lo vamos a estar mandando, no sé qué. Y después de 35 minutos yo volví a preguntar, entonces, ¿sí me van a mandar la comida o no me van a mandar la comida? Y no me contestaron. 20 minutos después, pues yo me puse a cocinar porque, obvio, ya tenía hambre. Y 40 minutos después, o sea, cuando ya había cocinado, me tocan la puerta y me dicen, aquí está su comida. Y yo, pero si yo les pregunté. Entonces, vean, y eso es un caso de la vida real, ¿verdad? Esa falta de diseño organizacional afectó mi relación con este proveedor. Porque le digo yo, pero si yo les estoy preguntando, yo le escribí a usted, le escribí a la otra persona,
Y 45 minutos después me dijeron, entonces no le ha llegado la comida. Usted chequeen cuánto tiempo había pasado. Ya era 1 hora 50 minutos que yo había estado en ese trámite de pedir la comida. Entonces, ¿por qué? Algo tan sencillo como ese requiere que haya organización. Y recuerden que la organización es la asignación funcional de las actividades de la empresa. Así que si no hay organización, la empresa pues va a tener problemas. Y cuanto más crece la empresa, más organizada se tiene que volver. Entonces se tiene que formalizar el proceso. Tiene que ponerse cómo se deben hacer las cosas. Bueno, jóvenes, con esto quedamos con su capítulo número 12 de los diseños organizacionales. Recuerden que traté de ser amplia y explicarles qué es la forma en cómo se maneja una organización y la manera en cómo el gerente tiene que gestionar todos esos cambios que se hacen en ella. Bien, entonces, esto es capítulo número 12 asociado a los procesos de organización. Esto es todo. Feliz día y cuídense mucho.